Es el momento de comenzar la primera sesión del día, denominada El espejismo de la teoría final en la física. Invitamos al escenario al moderador, Alex Godoy, doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Wow, me puse nervioso en la audiencia. Primero que nada, buenos días a todos, rector, autoridades, amigos de la casa. Es un honor para mí haber sido invitado y moderar este panel, porque en realidad tener los invitados que tenemos es un privilegio. Así que gracias a todos los que están acá. Un honor tenerlo aquí en la casa. Y nada, no saben el orgullo que siento no solamente poder moderar, sino de verlos y verlos nuevamente. Quisiera introducir el primer espacio, que es la sesión de El espejismo en la teoría final de la física. Es porque, como tengo grandes amigos físicos, tanto aquí como en otras partes del mundo, siempre nos preguntamos qué había más allá. Aquí yo veo a Rafael Vicuña, el Rafa para los amigos, que lo conocemos desde cuando yo tenía más pelo y no tenía barba, en el cual nos preguntábamos el origen de la vida, etc. Mientras los biólogos, los bioquímicos hacíamos cosas, los físicos se preguntaban cosas más relevantes. Presentar al profesor Zanelli, y un honor con verlo tanto en persona, siempre sus charlas, es preguntarnos también un poco las películas que nos hicieron soñar, como La teoría del todo, de Stephen Hawking, que ustedes lo conocieron. Hace poquito nos inspiramos de nuevo, traté a mis alumnos que vinieran hoy día que fueron a ver la película Oppenheimer, donde aparece Albert Einstein, ahí, y finalmente la película Interestelar, que nos hizo soñar si acaso lo que veíamos era el hoyo negro o no, cómo se veía en forma tridimensional, algo que nos puede parecer, digamos, un poco espectacular, pero ¿quién no quiso volar en esa nave? Y nada, pues, tenerlos aquí en la casa todos juntos, un honor. Así que gracias, rector, por el espacio. Klaus, gracias por la invitación y este honor del panel. Quiero invitar al profesor Zanelli, de forma oficial, a Jorge Zanelli, doctor en física teórica del Stony Brook, investigador del Centro de Estudios Científicos y profesor de la Universidad hoy día de San Sebastián, con una larga trayectoria. Y nada, bienvenido a nuestra casa, profesor. El escenario es suyo. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad del Desarrollo por la invitación a esta estupenda conferencia, a Klaus Schmidt-Hebel por la invitación a participar como panelista en esta ocasión, a María José del Solar por la extraordinaria organización de todos los detalles de esta conferencia que me permiten estar aquí con todo el confort y los privilegios que eso significa. Primero quiero hacer un disclaimer. Yo no soy historiador de la ciencia ni filósofo. Soy un físico teórico que trabaja haciendo física y no trabajo tampoco en teorías del todo. Más bien trabajo en el extremo opuesto, trabajo en teorías del nada. Yo trabajo en agujeros negros y una de las cosas más importantes de la física es el vacío. De manera que una conferencia en que se aborda el tema de teorías del todo probablemente es el lugar más improbable donde yo me podría encontrar. Para comenzar, quiero explicar por qué el título que elegí. He usado la palabra espejismo porque hay ciertas características de un espejismo que se parecen mucho a lo que en la física han sido las recurrentes teorías del todo o los intentos por conseguir una teoría del todo. Un espejismo es un fenómeno natural, o sea, no es una ilusión, no es una alucinación, es un fenómeno óptico que se puede tomar fotos, existe, es algo real. Y las teorías del todo en física son teorías reales, son intentos reales, concretos, para describir el mundo. Tampoco son resultado de la imaginación alucinada. Lo que ellas representan, o lo que un espejismo representa, es lo que la gente se imagina que es. Por ejemplo, ahí en esa fotografía aparece una laguna. En realidad no es una laguna, es un efecto óptico que la persona que tiene sed probablemente lo representa por sus deseos de tener agua.
Y la otra característica importante de un espejismo es que a medida que uno avanza, acercándose al espejismo, el espejismo retrocede y nunca se alcanza. Y también esa es una de las características de las teorías finales o teorías del todo en física. Ahora, esto podría parecer un antipropósito o podría ser una ironía que signifique que no voy a hablar de teoría del todo, pero no voy a eludir el tema. Voy a revisar un poco lo que sería una teoría del todo en física, que más bien es lo que yo llamaría una teoría final. Entonces voy a hablar de unificación y cómo los físicos hemos ido reduciendo teorías a cosas, a principios más fundamentales, que es un reduccionismo de alguna forma, que conduce a una explicación supuestamente final de cómo es el mundo físico. En esta evolución de la historia de la física han habido varios momentos, varios episodios en que se ha pensado que se ha llegado al momento final. Y esos momentos así los voy a revisar en el contexto de una evolución de una idea, que es la idea de qué está hecha la materia, de qué está hecho todo el mundo. Y por último quiero sacar algunas lecciones de esto porque creo que pueden ser útiles tanto para la historia de la física como para otras disciplinas. Las teorías del todo, estos momentos han tenido ejemplos importantes y cuando uno habla de teorías del todo a un físico, inmediatamente viene a la imaginación la gran metida de pata de William Thomson, el Lord Kelvin, cuando dijo en 1900 que probablemente habíamos llegado al fin de la física, que no hay nada nuevo por descubrir, que está todo descubierto, que quedan algunas nubecillas en el horizonte, pero son problemas menores que van a desaparecer luego, y que lo único que hay que hacer es hacer cálculos más detallados y mediciones más precisas. Por otro lado, Albert Michelson, quien durante 30 años trató de medir la velocidad de la Tierra respecto al éter, también pensaba que probablemente ya no había nada nuevo que entender en la física, que todos los principios fundamentales de la física ya están definitivamente establecidos. Es algo que dijo en 1806, poco tiempo antes de la relatividad especial y la mecánica cuántica, que vinieron a cambiar totalmente el panorama. Mi impresión es que la teoría del todo o la teoría final en física no existe. No ha existido y probablemente nunca va a existir, pero no importa. Yo creo que de todas maneras vale la pena entender por qué se hace eso. Una teoría del todo supuestamente explicaría y conectaría todo lo que se sabe sobre una disciplina o sobre una subdisciplina, sobre algún aspecto. Supuestamente elimina la necesidad de seguir buscando y por lo tanto es el marco final de la disciplina. Se entiende todo, es como una obra terminada. Supuestamente, además, las teorías del todo están al alcance de la mano, están muy cerca y en poco tiempo más vamos a llegar a ella. Ahora, esto produce excitación, entusiasmo en mucha gente. Produce complacencia también, porque si ya llegamos a eso no es necesario seguir trabajando tanto, pero a mí me produce depresión. Considero que si realmente estuviéramos a punto de tener la teoría del todo, aparte que me quedaría sin trabajo, creo que sería un poco decepcionante, porque para mí lo interesante es lo que no se conoce, lo que está por conocerse. Estas teorías, en el caso de la física, tienen una larga historia. Ya en la época de los griegos clásicos existió una idea de que a lo mejor se podía entender, por ejemplo, de qué estaba hecho el mundo. 600 años o 500 años antes de Cristo, Tales de Mileto y sus discípulos, Anaximandro, Heráclito, Símenes y sobre todo el más famoso de todos, Demócrito, pensaban que
a lo mejor todo estaba hecho de pequeñas partículas y que todo lo que vemos está hecho de esas partículas y vacío. Todo lo que hay es átomos y vacío. Esas partículas indivisibles, son los átomos. Y esta es una teoría, una visión del mundo que sin duda era muy atractiva. Por una parte explicaba todo. Cualquier cosa que uno quisiera lo podía reducir a eso. Por otra parte, era bastante predictiva, en el sentido que tú me decías, ¿esto de qué está hecho? Ah, está hecho de átomos de color negro o algo así. Y esto está hecho de átomos transparentes. Y bueno, eso podía explicar cualquier cosa. En el sentido de que explicaba tanto, realmente es una teoría que no predice nada. No es predictiva porque, por una parte, no es cuantitativa. Uno no puede decir de qué tamaño son estos átomos, o cuántos de ellos hay, o dónde están, o cómo se mueven. Y tampoco es refutable, porque no se puede poner a prueba. Y si no es refutable, no es una teoría científica. No pasa el test de Popper. Entonces, no tiene mucho interés y no hay mucho que se pueda hacer con ella más que complacerse con el hecho de que, entendí de qué está hecha toda la materia y todo el mundo. Hay otros ejemplos en la física y en esa época también hubo otras visiones también reduccionistas semejantes que reducía todo lo que hay a 4 elementos, por ejemplo, en este caso tierra, agua, aire y fuego. Pero también es una teoría que es reduccionista, que no es predictiva, no es cuantitativa, es complaciente, pero no es científica, es un modelo. Ahora, no pasó mucho tiempo hasta que aparecieron otras teorías que son reduccionistas así, pero que han sido científicas. Una de las grandes unificaciones que hubo en la física ocurrió en el siglo, en los 140 años que van de Copérnico a Newton, en que la dinámica celeste y la dinámica o la mecánica terrestre se unificaron. Después hay otra gran unificación en la física que ocurrió cuando la electricidad y el magnetismo se vieron que eran dos aspectos de un mismo fenómeno, y la óptica o la luz también era parte del mismo fenómeno. Y eso ocurrió en más o menos 60 años entre Ampère y Hertz. Desde la primera observación de que el campo eléctrico y magnético estaban relacionados hasta que se midieron o se produjeron las ondas electromagnéticas en forma artificial. En los 30 años que van desde el descubrimiento del electrón por Thomson hasta el final de la formulación atómica de la mecánica cuántica, la descripción del átomo con Schrödinger y Dirac, también se construyó un modelo y se llegó a lo que se llamaría un estado final o una comprensión final de la física de los átomos. Otra evolución semejante fue la que ocurrió desde la creación de la relatividad especial, pasando por la relatividad general, los modelos cosmológicos, la observación de Hubble, hasta la observación del fondo de radiación de microondas de Penzias y Wilson en el año 65. Fueron unos 50 años más o menos de evolución de una idea que llegó a la forma final de la cosmología, que más o menos es la que tenemos hoy, con algunas variaciones. Por último, otra evolución que también llevó a lo que se podría llamar una forma final de una teoría fue la evolución de la física de partículas desde el comienzo de los años 30, Fermi y Yukawa, hasta el modelo estándar en los años 70. También ahí se construyó un enjambre de ideas que terminaron en una teoría que es lo que hoy día llamamos el modelo estándar de física de partículas. Ahora, ninguna de estas corresponde a una teoría del todo. Cada una de ellas es una teoría final en el sentido que unifica muchas cosas y las conduce a un mismo marco. Pero ninguna es una teoría del todo, es bastante restringido en su análisis. No cubre toda la física, ni menos toda la ciencia, ni menos todo el conocimiento. A lo más cubre o el aspecto de la cosmología, del universo a gran escala, o el
el ámbito de las partículas elementales o el micromundo. Ahora, cuando esto ocurre, generalmente es la culminación de un camino. Se siente que hemos llegado como al final del camino, como cuando se buscaba el origen del Nilo, se buscaba de dónde partía el Nilo. Es la búsqueda del principio, la búsqueda de lo fundamental. En esta búsqueda se llega a una explicación o un marco de referencia que podría ser una versión unificada en que prácticamente no quedan cabos sueltos. Pero siempre estas unificaciones tienen varias características. No solamente resuelven o unifican fenómenos de distintos tipos, sino que además a la pasada explican otras cosas. Generalmente explican más de lo que se proponían explicar. Por ejemplo, en el caso de la electricidad y el magnetismo, no solamente se unificaron esas dos, sino que además la óptica o la física de la luz apareció como parte de lo mismo. Así que son teorías unificadas y podríamos ver esta historia repetida muchas veces en la física. Como decía al comienzo, en el caso de la astronomía hasta la cosmología, había una evolución que ha sido de este tipo. Por ejemplo, en los fenómenos en el siglo XV, más o menos, fenómenos terrestres y celestes eran considerados fenómenos independientes. La razón por qué las cosas caen en el suelo y se mueven en la Tierra es distinta de por qué se mueven los astros y los planetas y los cometas y todo eso. Eran vistas como objetos que tenían distintas leyes. Con el trabajo de Copérnico, Galileo, Kepler hasta Newton, se vio que en realidad todas estas cosas obedecían las mismas leyes. No había una física distinta para un cuerpo, una manzana que cae en la Tierra y para la Luna que da vuelta en torno al Sol, en torno a la Tierra. Ambas son caídas, ambas son resultado de la misma ley de gravitación universal. No son dos tipos de física distinta, es la misma física. En ese sentido es una reducción, pero no es una reducción vacía, es una reducción en que aparece algo nuevo. Por ejemplo, todas las leyes de Kepler se pueden explicar ahora a partir de la ley de gravitación universal. Esta teoría permite predecir la existencia de nuevos planetas. Se puede ver que hay anomalías que se explican por presencia de planetas que no se han visto, por lo tanto se puede predecir que hay nuevos planetas. Y fenómenos distintos, como por ejemplo la velocidad de escape de un proyectil de la Tierra o de la luz de una estrella, y por ejemplo la predicción de que podrían existir objetos como los agujeros negros. Todo eso está implícito en la ley de gravitación universal de Newton. Y algunas de esas cosas se fueron verificando, se han ido confirmando en el tiempo. No pasó mucho con la gravitación, no hubo una gran evolución en esta teoría hasta la aparición de la relatividad general de Einstein en 1915, que a su vez fue una unificación de esto y otras cosas más, y fue una nueva visión de lo que es el espacio y el tiempo, que permitió explicar o describir fenómenos que no se habían visto y otros que sí se habían visto. Por ejemplo, la desviación de la luz no se había visto, que al pasar cerca del Sol un rayo de luz se desvía debido a que el espacio está curvado, o el espacio-tiempo está curvado. Se explicó también la anomalía de la precesión del perihelio de Mercurio, que era un fenómeno que se había observado hacía mucho tiempo y no se conseguía explicar de otra forma. Y así una serie de otros de ciertas posibilidades que no se habían detectado, que después se han ido viendo. La más importante de ellas es el hecho de que a lo mejor el universo tuvo un comienzo, que es la primera vez en que hay una teoría científica que dice que a lo mejor el universo se expandió a partir de un momento inicial altamente denso y de una temperatura enorme, que fue una gran explosión. Eso también es un resultado de esta teoría. Bueno, y cosas como los agujeros negros, que se han visto después, y algunas otras cosas que tal vez son de menos importancia científica, pero de gran interés tecnológico, como la posibilidad de un sistema de GPS. El otro ejemplo de unificación en este sentido es el que presenta el electromagnetismo, que en la época de Franklin, o sea, a fines del siglo XVIII,
Se conocían fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos, se sabía que la Tierra tenía un campo magnético, se conocían los imanes, las brújulas y todo eso, pero no se entendía si había una relación entre ambos y realmente ni se sospechaba que hubiera. Hasta que observaciones en el siglo XIX mostraron que efectivamente había una relación, que un campo magnético puede producir un campo eléctrico y viceversa, un campo eléctrico es capaz de afectar el campo magnético, o una corriente eléctrica puede ser. Esa unificación, que fue resultado de observaciones, experimentos y teorías o prototeorías de electromagnetismo de Ørsted, Ampere y Faraday, culminaron en la gran unificación de Maxwell en 1867, que explicó todo esto de una forma coherente, simple, elegante, con estas 4 ecuaciones que tengo aquí. Y eso fue la culminación también de una evolución en que se unificaron muchas cosas, la electricidad, el magnetismo e incluso la óptica. Estas 4 ecuaciones explican, por ejemplo, cómo el campo magnético es producido por el campo eléctrico y cómo el campo eléctrico a su vez produce campo magnético, y esta interrelación produce ondas electromagnéticas. Ahora, esto resolvió una serie de problemas, pero dejó otras cosas en el tintero que fueron evolucionando con el conocimiento, por ejemplo, de la física de la relatividad especial, cómo es que estas ecuaciones se ven cuando uno cambia de sistema de referencia, qué pasa con el medio en que se propagan estas ondas, una serie de otras preguntas que aparecieron a partir de la teoría de Maxwell. Maxwell creía, y la gente en esa época creía, que estas ondas eran como ondas de sonido o ondas en el agua, en un medio que oscila, que las propaga. Y ese medio, que era llamado éter, tendría ciertas propiedades y fue generando ciertas paradojas. Tenía que ser un medio sumamente permeable, que podía meterse en materiales como este, o en el aire, o en el agua, en vidrio, y al mismo tiempo tenía que tener una rigidez, propiedades mecánicas muy extraordinarias, porque la velocidad de la luz se sabía que era muy grande y por lo tanto tenía que ser un medio sumamente rígido o duro, como el acero o más. Por otra parte, este medio no podía frenar los planetas que daban vuelta en torno al Sol. Entonces, las propiedades curiosas y paradojales del éter eran un problema que condujeron a mucha investigación en estos años, desde la aparición de la teoría de Maxwell, hasta que Einstein se dio cuenta que podía prescindir totalmente de la teoría del éter, que estas ecuaciones no necesitaban la existencia del éter, que bastaba entender que las ondas electromagnéticas se propagan en un espacio que tiene ciertas propiedades, en que el espacio y el tiempo están de alguna forma unidos. Esa revolución científica obviamente sorprendió a mucha gente, introdujo nuevas ideas y cambió totalmente la manera de mirar el mundo. A partir de la relatividad especial surgieron otras preguntas, surgieron otros problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la mecánica cuántica cuando uno incluye efectos de la relatividad especial? ¿Qué sé yo? Hay un montón de fenómenos que deberían aparecer, en consecuencia de la existencia de la relatividad especial y de la unificación. Y eso llevó en los años siguientes, después del descubrimiento de una gran cantidad de partículas que no se conocían, una teoría atómica que tenía ciertas cojeras, finalmente a una teoría que unificaba el electromagnetismo con otras interacciones, como la interacción débil, que produjo una nueva manera de mirar el mundo de las interacciones, y finalmente se ha llegado a una unificación de ambas, que es la teoría electrodébil. Y se ha seguido, eso no es tampoco el final de la historia. Pero se ve ahora que hay no solamente lo que se veía en relatividad en la época de Einstein, sino que se ve que hay nuevas cosas, y esas nuevas cosas también se pueden incorporar dentro del cuadro. Esto ha sido también una unificación o una reducción feroz de principios que antes no se sabía cuáles eran, a una teoría unificada en que hay una interacción que es capaz de explicar todos estos fenómenos. Voy a tratar de revisar estos momentos en que se ha pensado que hay una teoría final a través de la búsqueda de qué está hecha la materia, que es la pregunta original de los griegos que mencioné al comienzo.
desde Demócrito, que fue 400 años antes de Cristo, hasta más o menos el siglo XVII, XVIII, no pasó mucho. Fue a fines del XVII cuando Robert Boyle postuló, a partir del estudio de los gases, que los gases probablemente estaban hechos de corpúsculos, o sea, algo parecido a lo que decía Demócrito, que eran partículas y vacío. Estas partículas pequeñísimas las llamó moléculas, y mucha gente ignoró esta idea. Servía para hacerse una idea de qué podía estar pasando, pero no era una cosa tampoco muy práctica. El mismo Isaac Newton, unos años después, sostenía que probablemente el mundo también estaba hecho de partículas, igual que como lo había visto Demócrito, pero no había tampoco ninguna evidencia ni ninguna manera cuantitativa de mirarlo. Fue hasta 100 años más tarde cuando este aristócrata, conde de Amadeo Avogadro, descubrió o encontró experimentalmente que los gases tenían que estar hechos de partículas y estas probablemente estaban hechas de átomos. No solo esto ordenaba una serie de cosas, sino que permitía describir cuantitativamente el mundo de los átomos. Por primera vez se sabía que, por ejemplo, en un volumen de tantos litros, a tal temperatura y a tal presión, había tantas moléculas. Eso yo creo que es un gran momento, como una teoría final, es el momento en que un científico siente que adivinó los pensamientos de Dios. Entendió, por ejemplo, que había este número de moléculas en un volumen. Debe ser una sensación rarísima, darse cuenta que una cosa tan difícil de observar se puede cuantificar. Y no es un capricho. Ahora, desgraciadamente, el trabajo del pobre Avogadro fue bastante ignorado y pasaron como 100 años o 50 años al menos hasta que la gente lo empezó a tomar en serio. Fue también Maxwell y posteriormente Boltzmann el que lo empezó a tomar en serio y desarrollaron esto en una teoría que era cuantitativa y científicamente utilizable. Otro momento semejante debe haber ocurrido cuando Mendeleev, este profesor de química en Rusia, tuvo un sueño y en el sueño se le apareció lo que andaba buscando, un ordenamiento de los elementos químicos que se conocían en ese momento, que son todos estos que están en verde en esa época, y se le ocurrió que se podían ordenar porque tenían cierta periodicidad. Las propiedades, si uno ordenaba todos los elementos de acuerdo a su peso atómico, llegaba un momento en que se repetían ciertas propiedades, y esas propiedades se repetían de manera que las puso así, las organizó de esta manera, de manera que en cada columna habían elementos químicos con propiedades semejantes. Cuando hizo eso, en la tabla que resultó habían ciertos vacíos. Todos estos cuadros en azul no estaban llenos, no se conocían los elementos que correspondían a esos huecos. Y entonces él predijo la existencia de estos elementos aquí. Fue la primera predicción científica acerca de la existencia de nuevos elementos. También debe haber sido un momento de mucha excitación. Me imagino cómo se debe haber sentido Mendeleev al despertar de ese sueño y decir, ajá, encontré cómo es que Dios organizó todo esto. Ahora, esta es una teoría científica, es predictiva, es refutable. Podría ser que estos elementos de aquí no existieran, podría ser que hubieran estado en otro, hubieran sido vacíos, no estaban a lo mejor en la... Pero la idea de que estas cosas, cada elemento estaba constituido por átomos idénticos y que todos ellos eran asociados, o cada tipo de átomo estaba asociado a un elemento, es una idea que tomó mucha credibilidad. La idea originaria de Demócrito o de su gente, de que existían ciertas partículas que tenían ciertas propiedades, que era la que daba las características de lo que vemos, estaba sustentada ahora con esto. Otros momentos semejantes fueron ocurriendo más adelante. Hacia fines del siglo XIX, este señor Thomson descubrió que en un tubo de descarga
hay unas partículas que se pueden hacer pasar por ahí y que si uno les pone un campo eléctrico, ellas se desvían, por lo tanto estas partículas están cargadas. Estas partículas eran partículas livianísimas, muy pequeñas, y que eran probablemente más pequeñas que los átomos, porque los átomos debían ser neutros, así que de alguna forma habían partículas que eran más pequeñas que los átomos. Esto tiraba por tierra, de alguna forma, el hecho de que los átomos fueran indivisibles. Ya los átomos no eran átomos realmente, porque átomo significa indivisible, o sea, tenían partes adentro. Y entonces se imaginó que los átomos podían ser hechos como un queque con pasas, en que los electrones eran las pasas. De manera que hay una masa de material positivamente cargado y estas pasas insertas ahí negativas hacen que todo el átomo sea neutro. Este modelo tuvo poca duración, porque esto fue hacia fines del 19, unos 10 años después. Ernest Rutherford hizo experimentos para atravesar este queque con pasas tirándole partículas alfa y ver de qué estaban hechas las pasas, y encontró que no habían pasas, que era prácticamente una nube vacía de donde estaban los electrones, y en el núcleo, en el centro, una cantidad, toda la masa del átomo estaba concentrada en un volumen pequeñísimo del átomo. Es un volumen que es 10 a la menos 15 veces el tamaño del átomo. O sea, el átomo realmente es principalmente vacío. Y los electrones que andan dando vuelta por aquí son cosas que están muy lejos del núcleo, a la escala del núcleo. O sea, si el núcleo fuera del porte de, no sé, de una pelota de fútbol, los electrones estarían probablemente a varios kilómetros. Es un gran vacío en que toda la carga positiva está concentrada en el centro, toda la masa, o el 99,95% de la masa está en el centro, y el resto nada. Ese modelo llevó la clave de cómo podía funcionar esto, la mostró Bohr. Él pensó que la mecánica cuántica era la clave, que explicaba por cómo los electrones se organizaban en esta nube afuera, y encontró que si uno pensaba que los electrones estaban en niveles discretos, eso podía explicar la emisión y la absorción de luz, el espectro atómico, el espectro de emisión y absorción. Y por supuesto eso estaba relacionado con los distintos niveles de energía, de manera que esta diferencia de energía entre niveles correspondía a la energía que era emitida o absorbida por cada átomo. Estos modelos atómicos eran bastante atractivos, respondían varias preguntas, pero generaban otras preguntas. Una pregunta es por qué los electrones no se caen. Bueno, la explicación es la mecánica cuántica, pero después había otras cosas que tenían que ver con los subniveles, etcétera, la gran manera el gran detalle del modelo atómico, que no se conocía en la época de Bohr y que fue resultado del trabajo de Schrödinger, Pauli y Heisenberg, que fueron los que realmente llevaron el modelo atómico a una teoría cuantitativa, medible, con ecuaciones, etcétera. Este modelo inicial ingenuo entonces fue enriquecido por el trabajo de ellos, y hacia el año 27 se llegó a lo que es más o menos el modelo que ahora actualmente entendemos de cómo se distribuyen los electrones en un átomo, y es la versión más o menos moderna de la física atómica. Ahora, esto es una cosa fascinante, porque finalmente se había llegado a entender eso. Se había llegado a entender cómo funcionan los átomos, primero que existen los átomos y segundo, cómo funcionan. Sin embargo, quedaban ciertas preguntas en el tintero, y las preguntas no solamente no eran fáciles de responder. Bueno, la culminación del modelo atómico fue el trabajo de Dirac, que explicó que si uno incluía relatividad especial en el modelo, podía explicar, por ejemplo, el spin del electrón, y con eso explicar la estructura más fina de los niveles del átomo, y ya no quedaba ninguna pregunta por responder respecto a la física atómica. Sin embargo, el trabajo de Dirac llevó a que también debían existir antipartículas. Si existen antipartículas, existe antimateria. ¿Y esta antimateria dónde está? ¿Existe realmente o no? Bueno, él predijo que existía el positrón o la antipartícula del electrón, y a los pocos años se descubrió el positrón, y eso abría una caja de Pandora
de nuevo, bueno, quiere decir que hay cosas más allá de los átomos, no solamente electrones, protones y neutrones, sino que además hay antipartículas. Entonces existe todo un mundo reflejado de antielectrón, antiprotón, antineutrón, etc. ¿Y dónde está eso? No solamente eso, queda una pregunta muy importante, y es ¿por qué los protones que están en el núcleo, si están cargados positivamente y se repelen tan intensamente, por qué están juntos? ¿Qué los mantiene juntos? ¿Qué los mantiene pegados? Entonces este señor Yukawa, que entendió el problema a través de la mecánica cuántica, se dio cuenta que uno podía explicar la atracción entre los protones con una fuerza que fuera aún más fuerte que la interacción electromagnética y que fuera mediado por unas partículas que él llamó piones. Esos piones eran capaces de atrapar o atraer protones con una fuerza enorme, mucho mayor que la repulsión electromagnética. Ahora, nuevamente esto abrió otra caja de Pandora, quiere decir que había más partículas en el mundo. Aparte de las antipartículas que habían aquí, además existían estos piones, y estudiando rayos cósmicos se encontró que algunas de esas partículas, estos piones, aparecían en los rayos cósmicos. Pero no solamente aparecían los piones, aparecía una serie de otras partículas. Aparecían los muones, qué sé yo, una cantidad enorme de partículas. A partir del año 35, el mundo simple de la mecánica cuántica y de la física atómica se complejizó enormemente. Y mientras más se estudiaban los rayos cósmicos y las partículas en los aceleradores de partículas, se encontraban cada vez más cosas. Y eso terminó en un enjambre de partículas, centenares de partículas que no se entendían. El año 64, estos dos caballeros, independientemente, se les ocurrió una idea. Bueno, ¿no será que todas estas partículas son un poco como los compuestos químicos, que a lo mejor están compuestos de otras cosas más simples? Nosotros vemos la diversidad de materiales aquí y todos ellos están compuestos por un conjunto bastante pequeño de elementos. ¿No será que toda esta enjambre de partículas que se encontraron entre el año 35 y el año 50 o 60 no están compuestas de otras cosas más simples? Y encontraron un modelo muy simple, que es el modelo de los quarks, en que decía que el protón estaba compuesto de 3 quarks y el neutrón por otros 3 quarks. Y los piones, estas partículas que intercambian en la interacción entre ellos, en realidad son pares de quarks. Y por ejemplo, un scattering entre dos protones, un protón y un neutrón, simplemente corresponde a un intercambio de un par de quarks en una dirección o en la otra. Y eso explicaría la interacción fuerte como mediada por los piones, y al mismo tiempo explicaría de que cómo estas partículas están hechas de estos subpartículas que sí serían elementales o sí serían más fundamentales, que son los quarks. De esta manera, una tabla de centenares de partículas se reducía a unos 3 o 4, un puñado de quarks. Este puñado de quarks tenía otro problema. A pesar de que se había encontrado finalmente la explicación, uno podría decir este es un momento que encontramos la teoría final, ahora hay que entender esta interacción. ¿Por qué es que los quarks, cuál es la interacción que hace que los quarks estén pegados? ¿Y por qué no vemos los quarks andando libres por ahí? ¿Qué hace que los quarks estén confinados adentro de estas partículas y no anden sueltos como los electrones o otras cosas? Eso generaba una serie de otras preguntas que fueron elaboradas y discutidas en los años siguientes al año de descubrimiento de la teoría de quarks. Bueno, la evolución de la idea tuvo muchos participantes. No fue una cosa tan simple como el comienzo de la mecánica cuántica, que eran 3 o 4 personas las que lideraron esto. Fue un esfuerzo de muchas personas en mucho tiempo, en que llegaron a construir una teoría que llamamos ahora el modelo estándar de partículas elementales, que reduce toda la tabla de centenares o miles de partículas a un puñado de partículas que llamamos los quarks y los leptones, y sus mediadores de interacción, que son el fotón, el gluón y otras partículas más. En este escenario que fue construido colectivamente en todos estos años, en esta década,
participaron muchas personas, todos ellos tuvieron el premio Nobel, excepto Robert Broad, que desgraciadamente se murió un año antes que le dieran el premio Nobel a Higgs y Engler. Pero bueno, este tremendo esfuerzo es una gran lección de que las cosas inicialmente se ven muy simples, pero a lo mejor hay algo más todavía que aprender en ellas. Ahora, en este momento es el modelo estándar, es el modelo, digamos, final, definitivo. Pero también existen preguntas aquí. También hay cosas que no sabemos. No sabemos, por ejemplo, qué da origen a la masa de los neutrinos, o si los neutrinos tienen masa, ¿por qué son solamente de un cierto tipo? Tienen una cierta quiralidad definida y no otra. Hay un montón de preguntas. Este modelo generó otras preguntas. Y por supuesto, si uno trata de compatibilizar este modelo con la cosmología y con otras cosas, encuentra también contradicciones o puntos de fricción. Lo que quisiera ahora es revisar un poco las lecciones, entonces, que nos deja esto. Bueno, la primera cosa es que estos momentos en que se ha pensado que se ha llegado a una teoría final siempre han sido transitorios, siempre han sido provisorios, siempre ha sido una sensación, pero que después siempre tiene un dejo de malestar, algo que todavía no calza exactamente, que no es... Se podría pensar que es una nubecilla, que es un detalle, que es algo que va a desaparecer, pero finalmente son esos detalles los que hacen que la teoría final no sea final. Ahora, todas estas teorías del todo que han aparecido en física, en realidad han sido más que teorías del todo, han sido teorías de unificación. Se han ido juntando ideas que vienen de áreas distintas y se han visto que se pueden reducir a una idea más simple y más comprensiva. Entonces, más que teorías del todo, son teorías provisoriamente finales o transitoriamente finales. Ahora, estas teorías finales nunca se encontraban al lado, la teoría final no está al alcance de la mano, generalmente está mucho más allá, es en ese sentido como un espejismo. Muchas veces estas teorías de unificación no requieren postular nuevas propiedades, sino que reducir las propiedades que se conocían a nuevos principios, de los cuales son resultado. Por ejemplo, no se necesitaba hacer una física que contuviera como caso particular la física celeste y la física terrestre, o la mecánica, sino que era la misma física. No eran dos físicas distintas, resultados de una tercera idea. Era la misma nomás. Ahora, las teorías finales o teorías de unificación generalmente resuelven más problemas de los que inicialmente se piensa que pueden resolver. Cuando se unificó la electricidad y el magnetismo, no solamente se encontraron las ecuaciones del electromagnetismo, se encontraron las ecuaciones de la óptica. Se entendió la refracción, la reflexión y todas las propiedades de la óptica. Ahora, estas teorías generalmente generan nuevas preguntas y nuevas predicciones. Porque, bueno, si algo pasa, debería pasar esto otro, es una predicción, esa predicción generalmente inesperada, como en el caso de la relatividad general, la predicción de que la luz se debería curvar al pasar cerca del Sol, es una predicción y probablemente algo que nadie se habría esperado si uno estuviera pensando solamente en entender la gravitación, sino que es una teoría del espacio y el tiempo, y eso es lo que hace predecir algo nuevo. Ahora, generalmente la unificación no parte con la motivación de hacer una unificación, es por casualidad o por resultado inesperado es que se produce la unificación. Se pensaba encontrar una teoría que explicara por cómo se ven las ecuaciones de Maxwell en un sistema en movimiento relativo a otro, y se encontró que el espacio-tiempo era un conjunto, el espacio y el tiempo eran parte de una misma cosa que es el espacio-tiempo. O sea, la unificación de la electricidad y el magnetismo con la idea de la relatividad de un observador no produjo una explicación del electromagnetismo, sino que además produjo una nueva teoría del espacio-tiempo. En ese sentido, es algo que no se esperaba. Ahora, aunque
estos momentos de encontrar la teoría final sean transitorios, igual son importantes porque marcan hitos en la evolución de la ciencia, en la evolución de la física. Y son hitos de progreso, son avances. Finalmente, quiero decir que, aunque yo no crea que la teoría final se vaya a encontrar, y aunque no se alcance nunca, el proceso que conduce hacia ella, que conduce a la búsqueda de teorías cada vez más unificadas, es lo que hace que la ciencia avance. Y es por eso que vale la pena involucrarse en ello. Tal vez lo más importante no es la meta, sino que es el camino. Es el hecho de que en la búsqueda de estas teorías más comprensivas, unificadas, y a lo mejor finales, aunque no sean finales, es en ese esfuerzo que la ciencia avanza y por eso vale la pena seguir andando. Eso quería contarles. Muchas gracias. Invito al profesor Zanelli a tomar asiento. Aquí le cuido el Mac, que sé que es valioso para nosotros. Gracias, profesor, por haberlo iluminado. No sé, ustedes no saben, pero yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería, acá está mi decano Fernando, y explicarle a los alumnos cómo los avances de las ciencias basados en la física, entendemos por qué los aviones flotan y vemos detrás de eso, digamos, mecánica fluido. Acá está mi colega Diego Rivera, con el cual hablamos siempre que los aviones no se caen, los botamos porque tienden a seguir en flotación, o como por ejemplo cosas como electromagnetismo, la regla de la mano derecha nos permite hoy día tener energía eólica, o entender los átomos nos permite entender el hidrógeno. No es solamente que estamos financiando plantas, no, es más lindo que eso. Quisiera invitar a conversar a esta sesión, que conversáramos un poquito a dos grandes comentaristas, colegas físicos, en este espacio que dijo el profesor del avance de la ciencia, este espacio que hoy día tenemos en nuestra casa, un espacio de discusión intelectual, donde la primera pregunta era súpermente simple. Los griegos se preguntaron de qué está hecha la materia, corrígeme, profesor. Y eso era toda la pregunta que llevó a divergencias del pensamiento, pero también a convergencia, y hoy día buscar una teoría del todo, y ojalá es que no la exista, para que sigamos discutiendo, porque si no la vida sería bastante fome. Así que quiero invitar a Paola Arias. Bienvenida, doctora en Ciencias, mención en Física, gran académica, vicedecana de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, que nos pueda comentar, digamos, su visión del profesor Jorge, y a Max Bañados, doctor en Física, decano y profesor titular de la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica, con quien tengo gusto. Yo los voy a moderar, ustedes tienen ahí entre 5 a 10 minutos a comentar un poco la teoría de unificación, y después yo le interpelo preguntas y como buen examen de grado lo hacemos pedazos, no es broma. Ya. Todo usted, micrófono, please. Gracias. Paula, bienvenida a nuestra casa. Sí, bueno, muchas gracias por esta gentil invitación. Le agradezco a Klaus Schmidt-Hebel por el contactarnos para comentar la gran ponencia de Jorge, que bueno, para nosotros, generaciones más jóvenes, ha sido una inspiración, su trabajo y su dedicación a la ciencia. Bueno, sobre lo que comenta Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto del espejismo. Siempre pensamos que una vez que lleguemos, por ejemplo, a entender cuáles son los bloques fundamentales del universo, ahí va a acabar la cosa, pero vuelve a aparecer más preguntas, va a aparecer, ¿por qué el universo es como es? ¿Por qué nuestras constantes fundamentales toman los valores que toman? Y ese tipo de cosas seguramente no las vamos a poder explicar, incluso si llegamos a concebir cuáles son realmente los bloques fundamentales del universo. Por otro lado, yo tiendo a pensar como Jorge que tal vez más que teorías del todo, al menos en las ciencias físicas, lo que más buscamos o queremos alcanzar son teorías de unificación y tal vez que yo las llamaría fundamentales, en el sentido de que van a los cimientos de fenómenos que luego tal vez dejan de ser ellas prácticas, ¿cierto? O sea, ahora escuchábamos los fenómenos de la hidrodinámica, por ejemplo,
que si pudiésemos reducir simplemente a un conjunto de partículas fundamentales, no sería necesario desarrollar todas estas teorías sumamente complejas, teorías del caos, etcétera, de las cuales claramente no es suficiente o deja de ser eficiente el hablar de física de partículas o de física de las altas energías, que son las que nos gustan a nosotros. Así que me tiendo a inclinar en estas teorías fundamentales, más que teorías del todo. Y ahí, bueno, mi especialidad es la física de partículas, donde me he visto seducida por tratar de entender precisamente cuáles son estos bloques fundamentales y cuál es el rol que ellos juegan en entender el universo, tal vez no que nos rodea actualmente, porque, como digo, sería muy pretencioso pensar que la física de partículas puede de forma eficiente o eficaz explicar el mundo que nos rodea, pero sí entender los orígenes de nuestro universo a partir de la física de partículas, cómo se originó todo, como dice Jorge, y para eso tenemos este modelo que estamos tal vez como científicos y como incluso especie humana muy orgullosos de nuestro modelo estándar de física de partículas, que describe exquisitamente 3 de las 4 interacciones fundamentales que involucran estas partículas fundamentales. Pero cuando nos pensamos, bueno, gracias a ese triunfo de la mente humana, ¿qué llegamos a conocer finalmente? Eso corresponde al 5% de la materia que observamos, corresponde al 5% de la composición de nuestro universo actualmente. O sea, solamente con este modelo exquisito que ustedes construimos grandes aceleradores y colisionadores para encontrar algo, y lo que encontramos es que el modelo es preciosamente exquisito. Y ante eso nos queda preguntarnos, bueno, somos maestros en explicar este 5% del universo. ¿Qué es el 95% restante? ¿De qué está hecho? ¿Tiene que ver con bloques fundamentales o en realidad tiene que ver con nuevas interacciones, tiene que ver con teorías incompletas, como las que nos comentó Jorge, relatividad general, por ejemplo? Así que bueno, la ilusión, en este caso, en mi caso como física de partículas, es pensar que si hacemos experimentos más poderosos, más precisos, más intensos, eventualmente podríamos llegar a descubrir estos eslabones perdidos que sabemos que tienen que estar ahí, pero que desconocemos totalmente su naturaleza. Pensamos que tenemos que tener pistas, no tenemos pistas actualmente de cómo dar cuenta de estos fenómenos que desconocemos. Y bueno, y aparece otra pregunta, es si las sociedades están dispuestas a financiar este tipo de búsquedas, o si somos capaces de explicar, nosotros, las personas en ciencia, somos capaces de explicar convincentemente a la sociedad el por qué no solo el avance en la ciencia, como dice Jorge, es buscar respuestas, sino que también es buscar tecnología y es buscar avances para la sociedad en su completitud. Así que creo que esas son las reflexiones que puedo hacer de la charla de Jorge. Gracias, Paula. De ahí les voy a hacer una pregunta a todos para que la idea es interpelarlo y hacerlo sentir incómodo. La idea es poder ir al más de fondo. Max. Muy buenos días a todos, todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad del Desarrollo y por supuesto al profesor Schmidt-Hebel por darme la oportunidad de conversar sobre este tema. Debo confesar que nunca había hablado de estas cosas frente a tantas personas, mucho menos una sala tan impresionante como esta. Sí, me siento un poquitito, ¿cómo se puede decir?, nervioso. Bien, cuando recibí la invitación dije que entretenido, en nuestro ambiente, la física, nunca hacemos esto. Las personas exponen y no existe la idea de un comentarista. Y yo sé que en las ciencias sociales, en la economía se hace siempre.
Yo dije que entretenido, voy a ir a pelear con Jorge, que es fantástico. Con Jorge nos conocemos hace muchos años, él fue mi profesor, de hecho, yo aprendí relatividad de Jorge y tenía todas las ganas de venir allá a discutir, a polemizar. Pero igual que Paola, me pasó lo mismo y estoy de acuerdo en el 100% de lo que Jorge ha dicho, salvo un signo, hay un signo malo de una ecuación, a ver si lo descubren. Así que no voy a poder polemizar, pero sí voy a aprovechar de hacer algunos complementos tal vez a lo que Jorge expresó. Por ejemplo, estoy completamente de acuerdo en la idea del espejismo, la idea como de una teoría final como un espejismo, que uno de lejos lo ve con un montón de propiedades, le puede asignar un montón de beneficios o lindas cualidades, pero al fin y al cabo cuando uno se acerca descubre que desaparece, básicamente desaparece, ya no existe. Y eso Jorge yo creo que lo expresó muy bien con muchos de estos momentos de teorías finales en las cuales se veían grandes unificaciones, grandes resultados, grandes predicciones, pero finalmente aparecen nuevas preguntas. Eso es muy importante. Me quedé con dos interrogantes en la exposición de Jorge. Una muy conspicua que supongo que él lo planeó muy bien y estoy seguro que no es olvido, pero no hubo ni una sola mención a teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas es una de las grandes ideas que ha habido en los últimos años por intentar unificar todas las interacciones, toda la física conocida, y Jorge ni siquiera lo mencionó a la pasada. Así que, pero estoy seguro que eso tiene una intención. Yo tampoco voy a hablar de teoría de cuerdas, además que me dieron 10 minutos estrictos, así que ciertamente no puedo mencionarlo. Y la otra es la pregunta, bueno Jorge, ¿qué son las teorías del todo entonces? ¿Cuál es el...? Me quedé con esa, yo creo que todos nos quedamos con la duda, ¿qué será una teoría del todo? Yo busqué en Google, puse en Google, ¿qué es lo que es una teoría del todo? Y una de las primeras cosas que apareció fue una banda de rock que tiene un disco que se llama La Teoría del Todo, y está escrita como una suite, como Bach hubiera compuesto una suite que había una sarabanda, una burrée, una giga, etc. Y aquí hay una suite, un tema se llama Singularity, después Symmetry, Entanglement y Unification, que son las palabras clave de toda teoría física que busca explicarlo todo. Súper interesante. Bueno, un tremendo acuerdo con Jorge, la frase exacta, cito Jorge, las nuevas teorías suelen generar nuevas predicciones inesperadas. Quiero decirle que una teoría del todo, en cierta forma, podría ser un tremendo fracaso. El éxito de una teoría no se mide solo por lo que explica, sino por las preguntas que abre. Eso es lo que hace una teoría nueva e interesante. El gran acelerador que hay en Suiza, en Ginebra, el CERN, digamos, el LHC, algunas personas dicen que ha sido hasta ahora un fracaso, porque lo que ha hecho fue descubrir lo que faltaba, que todos sabíamos que tenía que existir, que era el bosón de Higgs, pero no ha abierto nuevas preguntas. No ha abierto ni una sola nueva pregunta. Y en cierta forma son como 10.000 millones de dólares para responder una pregunta, pero no abrir preguntas nuevas. Y eso en cierta forma se ve como bueno, algo inesperado y que no es la idea de una nueva teoría. Las nuevas teorías no solo tienen que responder, sino que también tienen que abrir preguntas nuevas. Por eso una teoría del todo podría ser vista en cierta forma como un fracaso. Y creo que Jorge lo dijo prácticamente en ese mismo lenguaje. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero rápidamente elaborar un tema que tiene que ver con la filosofía, la psicología de un investigador o investigadora, que a mí me parece bien importante y lo voy a representar con un cartoon que vi hace muchos años, ya sale Einstein paseando con un tío en bicicleta. Estas bicicletas tándem, digamos, que iba Einstein, era un niño chico, el tío iba pedaleando y Einstein iba al lado, y el tío le dice una sola frase, y le dice, mira, cuando tú estás trabajando en algo y hay algo que no lo conoces, que no entiendes, que de alguna manera no sabes qué valor tiene o cuáles propiedades tiene, tú simplemente lo llamas por la letra X y sigues adelante. Tan simple como eso. Y yo creo que esto representa algo bien profundo de cómo se han desarrollado las grandes teorías de la física. Y voy a poner aquí 4 ejemplos. Uno es Newton y el tema de la acción a distancia. Newton va y dice, que esa es la fórmula que tiene un signo menos a propósito que falta. Newton establece esta relación maravillosa, dice, dado dos cuerpos con masa, ellos se atraen. Se acabó, punto. Y con eso hace un montón de predicciones, puede explicar las materias en la Tierra, explica por qué la Tierra
o sea, por qué la Luna orbita en torno a la Tierra, el Sol en torno la Tierra en torno al Sol, por qué se cae la manzana, etc. Son miles y miles de predicciones que puede hacer y explicar fenómenos. Pero Newton ya se dio cuenta en ese instante que había una pregunta fundamental, pero absolutamente fundamental, y que podía invalidar la teoría completa. ¿Qué es esa interacción? Una cosa es decir, tengo estas dos masas, se atraen. Pero ¿por qué se atraen? ¿Qué es lo que lleva la información de una masa a la otra y que le está diciendo nosotros los dos nos tenemos que atraer? Una cosa es una cosa puramente descriptiva, de decir estas dos cosas se atraen y escribe una fórmula con una fórmula muy precisa, cuantitativa, con la cual puede hacer cálculos, pero la pregunta profunda es ¿qué es lo que hay entre las dos masas? ¿Cómo conversan? ¿No? Cuando yo conozco a una persona, bueno, con mi vista yo la estoy viendo. Ahora podemos saber que hay luz que es transmitida de una persona a la otra, y la luz vuelve y hay una comunicación, o hay sonido. Si yo converso, hay una onda de sonido que va de una persona a la otra y así yo me comunico. ¿Cómo se comunican las masas? ¿Qué es lo que hay? Pero más grave aún, ¿es esa interacción instantánea? Eso lo llamamos acción a distancia. O sea que, dadas las dos masas, instantáneamente se saben de que tienen que atraerse. Si esta masa se mueve, esta de acá instantáneamente se va a enterar de que la otra masa se movió. Bueno, lo importante es esto. Einstein fue el que resolvió ese problema con la teoría de la relatividad general, pero lo interesante es que Newton estaba perfectamente consciente de ese problema, pero él no lo limitó. Él se dio cuenta, esta teoría es incompleta, porque tiene yo no sé explicar, no sé cómo elaborar siquiera esta pregunta, o una posible respuesta a la pregunta. Sin embargo, esta ecuación descriptiva que yo he hecho, F igual a m por A, y la fuerza entre las masas, es tan potente que sigo adelante. No me detengo con esto. ¿Ya? Sigo adelante. O sea, claramente no voy a estar haciendo la teoría del todo, porque evidentemente hay una pregunta base que no voy a poder responder, pero no importa, sigo adelante. Otro ejemplo, Einstein y la singularidad de Schwarzschild. Cuando Einstein escribió las ecuaciones, meses después, Schwarzschild, un gran matemático de la época, encontró la primera solución y se dio cuenta que esa solución tiene una singularidad extrañísima, era una propiedad muy rara. Y Einstein la miró y dijo, sí, es una propiedad rara, pero no importa, esto la verdad no tiene ningún sentido, así que no importa, dejémoslo de lado, no nos preocupemos, sigamos adelante. Este problema de alguna manera esto va a desaparecer, tiene que haber algún error en alguna parte, algún error menor en alguna parte. Bueno, esa singularidad son los agujeros negros que hoy día sabemos que existen, se han descubierto, hay una enorme teoría al respecto. Pero nuevamente destaco de que Einstein podría haber tomado tal vez la posición, esta singularidad, la verdad, es bien molesta, tal vez mi teoría sea incorrecta entonces, tal vez la teoría no sea tan perfecta como que a mí me gusta. Y no, él simplemente sigue adelante porque era muy bonito, todo el resto era muy bonito. Había un problema, pero era muy bonito. Otra que es bastante menos conocida, todo el módulo estándar que habló Jorge, todo el trabajo digamos de Dirac en adelante, más allá, no tanto de Bohr, los iniciales, sino que de Dirac hacia adelante, está construido sobre una estructura matemática que se llama teoría cuántica de campo, y resulta que en esta teoría, cada vez que ustedes hacen un cálculo, el cálculo que sea, el resultado es siempre infinito. Siempre. O sea, el cálculo que ustedes hagan la pregunta, el resultado es infinito. Entonces, en principio uno dice, bueno, esta teoría no sirve para nada, o sea, entrega puras barbaridades. Y la gente tuvo que desarrollar un mecanismo que se llama renormalización, que es tremendamente delicado. Es una regla que funciona, pero es bien extraño, que básicamente lo que hace, este resultado medio infinito, entonces le resto otro infinito y queda algo finito entre medio. Y esa es mi predicción. Todo el mundo está de acuerdo de que no puede ser esa la solución final a esto. Sin embargo, nadie se ha detenido. La gente sigue trabajando, sigue haciendo predicciones, sigue haciendo cálculos, porque bueno, algún día se podrá entender mejor. Pero el punto que quiero destacar es que en todas las teorías, a medida que se van construyendo, aparecen los tremendos problemas, pero eso no nos detiene. Finalmente, el último ejemplo, teoría de cuerda, que, como digo, Jorge no mencionó, teoría de cuerda comenzó en los años 60, y en esos años ya se dieron cuenta, de inmediato, fue un cálculo muy rápido, se dieron cuenta la gente que trabajaba en esto, de que teoría de cuerda era consistente, sí, solo sí, el espacio-tiempo tenía 26 dimensiones. Nosotros vemos Z, X, Y, agregamos el tiempo, 4.
teoría de cuerdas es consistente en 26. Pocos años después se incorporaron otros ingredientes y se logró bajar a 10 dimensiones. Teoría de cuerdas es consistente en 10 dimensiones, o sea, sobran 6. Y eso, cualquier persona razonable diría, bueno, esto no tiene ninguna relación con la realidad, esto hay que botarlo a la basura. Pero no fue así, todo lo contrario. Entraron pero masivamente, muchísimas personas, muchos investigadores e investigadoras a trabajar la estructura porque era muy bonita. Era simplemente la belleza realmente lo que empujaba a continuar con esto. Teoría de cuerdas, yo diría que es una de las grandes teorías del año 70 en adelante, que ha sido, digamos, que abarca la mayor cantidad de investigadores en el tema de física de la alta energía y la física fundamental. Lo importante es eso, de que buscar una teoría del todo al final podría ser un gran fracaso, de hecho, y que no hay que detenerse porque uno no la encuentre. Yo creo que Jorge lo expresó muy bien. Quisiera dar solo, ahora casi ya terminando, un dato. Existe un teorema de la lógica, el teorema de Gödel, que prohíbe en cierta forma las teorías del todo. Gödel fue un matemático y lógico contemporáneo de Einstein, y Gödel estableció un teorema que es muy impresionante, que dice que los sistemas axiomáticos en cierta forma nunca pueden ser cerrados. Yo puedo construir un sistema lógico con un cierto número de axiomas, 10 axiomas, 20 axiomas, lo que sea, y siempre va a existir una propiedad que yo no voy a poder demostrar de que sea ni falsa ni verdadera con los axiomas que tengo. No hay manera de tener un sistema axiomático cerrado. Yo creo que es bien profundo eso cuando uno mira la idea de una teoría del todo. Tal vez el teorema de Gödel ya no está diciendo, miren, la verdad eso no es posible. Eso no significa que hay que dejar de investigar, por supuesto que no. Simplemente significa que hay que seguir agregando axiomas, por así decirlo, y las teorías se van haciendo más completas y más completas, pero nunca vamos a llegar a la teoría final. Bueno, un último acuerdo con Jorge, cito textual, aunque los momentos de las teorías del todo son transitorios, son hitos de progreso. Yo creo que al fin y al cabo el entusiasmo es lo más importante de todo y eso no debe nunca desaparecer. Muchas gracias. Me toca el turno de incomodarlos. Tengo grandes amigos físicos y matemáticos, y aquí no se nombraron ningún matemático, así como tirar una cuerda, digamos. Aquí de la casa, Paul Bosch, Mauricio Herrera, afuera como Landy Gómbero, Ricardo de Marco, cosmólogos, etcétera, que hemos tenido la oportunidad de interactuar. Pero quiero llevarlo a usted al ámbito de sociedad, porque ya hemos hablado de física. El profesor Zanelli habló como una muy linda historia, que es como que casi divergemos en el pensamiento y después convergemos, pero no es así. Alerta de spoiler, la película Oppenheimer demuestra que entre los físicos tampoco se dan tan bien. La importancia del diálogo, de discrepar. Ustedes además son científicos como uno, en el cual, discúlpenme, a mí me formaron en hacer experimentos, testear, digamos, una metodología, como la metodología de contrastar hipótesis, y hoy día tenemos una vicedecana, tenemos un decano, tenemos un investigador que viene de vuelta en distintos puestos. Digamos, la importancia del diálogo en términos de la divergencia del pensamiento, la discrepancia, las peleas, porque aquí hubieron numerosas peleas entre distintas corrientes de pensamiento, cuerdas y otras, digamos, pero que al final nos lleva a buscar como que la explicación última al ser humano es tratar de entenderlo todo con algo muy simple. Pero al final, ¿cómo ven ustedes lo valioso de la divergencia de pensar distinto? En la física la historia, el profesor lo dejó patente, pero también de llegar a acuerdo o decirnos, ¿sabes qué? Acepto por encima de mi ego de que, ¿sabes qué? Puede que tenga razón y en realidad no eran 26, eran 10, y de ceder un poco. En su experiencia a través de la física, que es una de las más lindas historias y que uno admira, digamos, yo me dedico a otros temas más aplicados, digamos, con geofísicos, fenómenos radiativos, calentamiento global, pero el punto de vista de la física es demasiado limpio. Ustedes en los puestos que están hoy día, trabajando con gente, formando alumnos, el valor de la discrepancia, la divergencia del pensamiento y la convergencia de siempre tratar quizás la inexistente teoría del todo. Profesor, Paola, Max. ¿Funciona esto? ¿Sí? Bueno, una tremenda pregunta. Yo creo en el valor de la divergencia y en el valor de la tolerancia. Yo creo que en la experiencia, si uno mira la historia de la física, la principal lección que uno puede sacar
personalmente es que hay que ser humilde respecto a lo que uno cree. Todo lo que uno cree es resultado de prejuicios. Hemos visto que todas estas teorías finales en realidad han sido prejuicios, no son finales realmente. Son avances, sí, en el conocimiento, pero no es el final. No hemos llegado a la fuente del Nilo. Entonces, pensar que uno ya entiende todo es un gran error. Históricamente no ha sido así. Lo más probable es que yo esté equivocado. Sin embargo, como dice Max, hay que seguir adelante. Y con las hipótesis o los conceptos o los postulados que yo uso, hasta aquí llega mi teoría. Yo tengo la obligación moral de llevar al extremo las consecuencias de los postulados y las cosas que yo creo. Y por supuesto, aceptar que en algún momento eso puede llevar a una contradicción y por lo tanto hay algo que revisar, hay algo que cambiar en mis postulados. Y eso solamente puede hacerse en una comunidad con gente que discrepa, con gente que piensa distinto, que tiene alternativas para tus propios postulados. Y eso yo lo valoro mucho. Y además yo trato de que mis estudiantes también entiendan eso, y yo creo que Max es un buen ejemplo de un estudiante que ha sido una persona que se ha educado de esa forma. Paola, en tu experiencia. Sí, bastante profunda esa reflexión porque, claro, bueno, en nuestro caso la física es una ciencia experimental en su esencia. Nosotros los tres somos teóricos, pero es una ciencia experimental y por tanto requiere de la colaboración tanto de la formulación de teorías, de fundamentos, como de la comprobación y el testeo de estos fundamentos. Y por tanto, a veces cuando uno lee la historia y cómo se han formado los fundamentos de la física como los conocemos actualmente, es asombroso pensar cómo podían trabajar antes de forma aislada científicos en diferentes partes del mundo, sin el acceso que tenemos ahora a Internet, donde yo me entero hoy mismo de lo que sacó un colega en Europa, en Estados Unidos, en Asia, etc. Por tanto, sí, diría que la colaboración, la apertura de mente que es necesaria tener una vez que uno, de hecho, encuentra teorías que funcionan, como decía Max, independiente de que una teoría funcione, no quiere decir que esté correcta en todas sus dimensiones y que tal vez simplemente es una aproximación de algo más grande o más fundamental. Y por tanto, esta apertura de mente a teorías nuevas, como también comentaba Max, teoría de cuerda, hay gente que no le gusta, hay gente que piensa que esa es la gran revolución, la siguiente gran revolución que vamos a tener en el ámbito de la física. En ese aspecto yo tiendo a ser escéptica. A veces cuesta emocionarse mucho con este tipo de revoluciones, porque la gente tiende a tener un poquito de bias, de estar un poquito sesgada a empujar a que esto sea cierto a todo costo. Y bueno, creo que en eso está la apertura de mente, el escepticismo de cuestionarnos todo el tiempo si efectivamente estos son espejismos o nos estamos acercando en un progreso real a lo que queremos en este caso, que es poder explicar la física, ¿cierto? El origen y las cosas que nos rodean. Gracias, Paola. Gracias. Una muy buena pregunta. Voy a decir algo que espero que no salga de esta sala, porque está en streaming con 13.000 personas fuera, pero que no salga de streaming, entonces. Yo creo que algunos de mis colegas se van a enfurecer, pero muchas veces ocurre que cuando hay un éxito muy grande genera también una ola, un tsunami demasiado grande, y a veces es más grande de lo que debiera. Y voy a decirlo bien concreto. La mecánica cuántica y la relatividad, que fueron estas dos grandes líneas de trabajo que surgieron al principio del siglo XX, con Einstein y todos estos enormes investigadores, en cierta forma han sido tan exitosas, han sido
tan increíblemente profundas en la manera como vemos el mundo. Einstein introduciendo el espacio-tiempo como un sistema integrado, la idea de geométrica, la gravitación con la geometría, la mecánica cuántica representando los átomos y las partículas como densidades de probabilidad. Todo el tema de que ya el mundo no es predecible, sino que hay que incorporarlo en cierta forma lo caótico y lo probabilístico en nuestras predicciones. Fue un cambio enorme, fundamental, y que abarcó hasta la filosofía. O sea, esto ha llegado muy lejos como desarrollo. O sea, absolutamente ha salido de las fronteras de la física. En mi opinión, este gran éxito que digamos, Einstein en el año 1905 la relatividad especial, el año 1915 la relatividad general, y después la mecánica cuántica por ahí por el año 27 ya se establece. Creo que ha generado una comunidad, por favor que esto no salga de acá, corten el streaming, ha generado una comunidad muy conservadora, porque en cierta forma es una comunidad que abraza estas dos grandes teorías y ya le cuesta mucho ver más allá o golpear la puerta y salir de ahí. Incluso las grandes teorías hoy día, teoría de cuerdas, por ejemplo, está basada estrictamente en la mecánica cuántica y la relatividad. Es una idea nueva, con ingredientes nuevos, pero los fundamentos están en esos mismos. Les voy a poner un ejemplo. Hace, no sé, 20 años atrás, algo así, había personas trabajando en redes neuronales y yo muchas veces escuché entre colegas de la física diciendo esos son como un poquito como crackpots, o sea, charlatanes, eso es pseudociencia. Las redes neuronales terminaron en ChatGPT, ni más ni menos. O sea, un desarrollo absolutamente extraordinario. Lo que digo es de que hay veces que podemos ser víctimas de nuestros propios éxitos y eso es muy natural y es muy humano. Cuando algo es demasiado bueno, después nos cuesta romperlo. Y a mí me parece que, no me atrevo a decir que haya que romperlo ahora, yo no tengo ninguna razón, quiero que quede bien claro, no tengo ni una razón para romper ni la mecánica cuántica ni la relatividad. Pero que un profesor me diga, jamás serán rotas, eso me parece inaceptable y lo he escuchado muchas veces. Así que muchas gracias por la pregunta. Para finalizar, antes de invitarlo al café con galletitas, porque tenemos galletitas y muy ricas, ¿ya? Y la selfie de rigor, porque también para las redes sociales, ustedes saben que el Oscar es una selfie. En 15 segundos, el mensaje que nos darían a todos, aquí hay alumnos, profesores, docentes, colegas, 15, 20 segundos, ¿qué mensaje nos darían de ustedes? Desde como Paola, como Max, como Jorge, para cerrar este seminario y de ahí ir a tomar unas galletitas, ¿qué mensaje nos podrían inspirar en 20 segundos? Profesor, Paola, Max. Es difícil. Bueno, el mensaje a los jóvenes es que sigan sus sueños, que no le hagan caso a los que les dicen que no hay cosas nuevas, que ya está todo hecho, que no le hagan caso a los que traten de disuadirlos de cosas que parecen locas y que se den permiso, están autorizados para hacer lo que quieran. ¿Paola? Sí, concuerdo totalmente. El camino del conocimiento es un barco que navega por un mar infestado de dragones y fantasmas, pero el viaje es muy lindo, así que sobre todo a estudiantes y personas interesadas los motivo a subirse al barco y a seguir entendiendo cuáles son los fenómenos que nos rodean y cuál es el fin último de nuestra existencia finalmente. Me gustó mucho al inicio en el discurso que expuso el rector de la Universidad del Desarrollo cuando habló de la importancia de una ciencia comprometida con los problemas de todos los días. De cierta forma, es bien curioso que después terminando hablando de teoría de cuerdas, teoría de campos, teoría de la relatividad, que es como uno pensaría y estamos justo al otro extremo. Mi mensaje es que unamos esos dos extremos. Es muy importante en Chile en particular hoy día desarrollar ciencia aplicada, ciencia que se preocupa de aquellos problemas que tenemos todos los días, en todos los ámbitos, de las ciencias sociales hasta las ciencias
exactas, naturales, etc. Así que ese es mi mensaje final. Veamos la ciencia de una manera muy integrada, como es una sola actividad que va desde resolver lo más simple, a veces que puede ser lo más complicado. De hecho, los problemas aplicados son muchas veces mucho más complicados que los problemas de la ciencia básica, pero lo importante es que lo hagamos completo, que la ciencia chilena sea una gran masa de gente elaborando y contribuyendo en todos los aspectos que necesitamos. Gracias. Muchas gracias. En nombre de la Casa, nuestra Universidad del Desarrollo, quisiera pedir un aplauso. Nos pongamos de pie. Y gracias, rector. La selfie de rigor para que... Por favor, todos son, pero chasconense un poquito, todos de pie y vamos al café. Ya, ahí sí. Digan, Chile. Gracias por haber venido, gracias profesores y nos vemos a la vuelta al café. Un abrazo.